Hola, muy buenas a todos desde Radio Nómada Berlín. Hoy tenemos una invitada especial, se llama Concha Álvarez, la cual nos vas a hablar de... ¿De qué nos vas a hablar, Concha? Voy a hablar de mi colaboración con la Oficina Precaria de Berlín. Muy bien, la Oficina Precaria de Berlín es una institución que ayuda a hispanohablantes que recién llegan a Berlín, ¿no? Con el tema de papeleo, con todo burocracia. A ver, cuéntanos un poco de qué trata este tema. Sí, la Oficina Precaria se creó hace como 5 años como un grupo de trabajo de la gente del 15M, españoles que estaban viniendo hace 5 años en grandes cantidades a Berlín, emigrados, en busca de trabajo generalmente o para hacer estudios, pero vamos, huyendo de la crisis en España. En ese momento, en el 15M de Berlín, había bastante gente activa y había un abogado y otra gente que tuvieron la idea de crear como una especie de asesoría de voluntarios, un punto de encuentro de gente española que tuviera experiencias con las autoridades alemanas, que ya hubiera pasado por algunos problemas aquí y que pudiera compartir sus soluciones o sus puntos de vista de cómo hacer las cosas con otra gente recién llegada o no, o que ya está aquí pero de repente se encuentra de bruces con un problema que no sabe resolver. Y bueno, un poco de orientación en plan voluntario y no profesional y simplemente como un grupo de gente solidaria. ¿Dónde os pueden localizar aquí en Berlín? Nosotros estamos los miércoles por la tarde en Al-Jakobstraße 145, que es en Kreuzberg, cerca del metro de Hallestöa. Pero también lo que tenemos es una página web con un montón de información acumulada y renovada durante estos 5 años sobre un montón de temas que son generalmente los que más problemáticos y con los que la gente se encuentra de bruces cuando viene aquí o cuando está aquí viviendo y tiene algún problema. Y ahí tenemos mucha información que todo el mundo puede consultar y tenemos una dirección de email donde todo el mundo puede preguntar y nosotros contestamos diariamente las preguntas que nos hacen. ¿Cuál es el email? El email es oficinaprecariaberlin@gmail.com. Bueno, ya hablando más en profundidad, ¿qué tipo de problemas son los más obvios o los más repetidos cuando una persona llega recién llegado a Berlín? ¿Cuál es uno o los problemas? La persona recién llegada actualmente a Berlín, el primer problema que se encuentra es la falta de vivienda en Berlín. En Alemania en general también, pero en Berlín es especialmente catastrófico en este momento. Cuando las personas encuentran dificultosamente una habitación o un apartamento pequeño donde quedarse, en muchos casos el problema está luego en que no les dejan hacer la inscripción, el registro oficial necesario que hay que hacer, como que viven en ese apartamento, que han firmado un contrato de alquiler. Con lo cual, al no poder hacer esa inscripción, que en alemán se llama Anmeldung, y que esa palabra es súper familiar entre los españoles y ya la hemos españolizado en el sentido de que decimos, ¿te has almeldeado? Estoy almeldeada, he hecho la Anmeldung, ya lo hemos cogido porque es un registro oficial, policial y en los ayuntamientos. Y se necesita para todo, te lo piden cuando quieres entrar, formar parte de un seguro médico, cuando quieres trabajar, lo necesitas para vivir aquí. Además es obligatorio. Cuando se tiene 14 días de plazo desde que se llega a Berlín, se tiene 14 días de plazo para hacer la Anmeldung. Entonces, ese es el primer paso para, digamos, establecerte en Berlín, ¿no? Conseguir la Anmeldung. Pero solamente se consigue si consigues un contrato de alquiler, ¿verdad? Exactamente. Cuando tú tienes un contrato de alquiler, deberías poder ya hacer la Anmeldung, pero para hacerla, el que te hace el contrato tiene que firmarte un papel en el que diga, sí, certifico que esta persona vive aquí. Y el problema está en que mucha gente que te firma el contrato de alquiler, que te deja la habitación en alquiler o el apartamento o lo que sea, no te da ese papel y entonces no te puedes hacer la Anmeldung. Algunos avisan y algunos no. Han venido gente a la oficina precaria que nos ha dicho, me dijeron que sí podía hacer esta Anmeldung, pero luego firmé el contrato, entré a vivir y me dijeron, ay, no, va a ser que no. Y entonces están ya pillados por un contrato y no les dejan hacer la Anmeldung. Sin ese papel, si no te lo dan, no puedes hacerla. Entonces no hay forma de solución. Ese es el primer problema muy grave que tiene la gente porque es un círculo vicioso. Sin Anmeldung no se puede trabajar. Exactamente. ¿Y qué más? ¿Qué otros problemas hay
en esta lucha del inmigrante. Luego, claro, luego está la explotación laboral, porque claro, los contratos, es verdad que hay mucho trabajo ahora mismo en Alemania, pero la mayor parte de la gente, sobre todo los que vemos en la oficina precaria, hay una cantidad de gente enorme trabajando en unas condiciones salariales y de horarios de trabajo, horas extras no pagadas, en unas condiciones de precariedad tremendas. Que no solamente en España decimos hay mucha precariedad, pero en Alemania también muchísima. Forma parte intrínseca del sistema este neoliberal que impregna todas las sociedades actualmente. Y aquí hay algo tan característico y tan peculiar como son los mini jobs, ¿no? Que eso también es un comienzo para poder empezar a establecerse aquí en Berlín, pero bueno, muy polémico por lo mal pagado que está, ¿no? Háblanos un poco de eso de los mini jobs, ¿qué son los mini jobs? Los minijobs son trabajos en los que no se puede ganar más de 450 euros al mes. Estos trabajos no cotizan, la gente recibe esos 450 euros o menos, según las horas que trabaje, netos. Entonces, y claro, suponen pocas horas de trabajo, porque el salario mínimo interprofesional se aplica también a la gente que tiene minijob. El minijob en realidad es un contrato laboral normal, salvo que no cotiza. La gente que tiene minijobs tiene vacaciones pagadas, puede estar enfermo, las bajas por enfermedad son pagadas, igual que en un contrato normal. Pero son muy pocas horas de trabajo a la semana. Mucha gente que viene emigrada le gusta usar este sistema de los minijobs porque tiene un poquito de ingreso, un dinero, y puede tener también mucho tiempo al día para estudiar alemán, puesto que también es una cosa aquí en Alemania, si no sabes alemán tienes pocas capacidades, poca posibilidad de encontrar un trabajo decente, un trabajo bien pagado. Y en nada más llegar aquí todo el mundo se da cuenta de que se necesita el alemán también para vivir y sobre todo para trabajar de una manera que no sea precaria. Y entonces, bueno, pues hay la posibilidad con las ayudas sociales que ofrece el gobierno alemán de trabajando poco tiempo con un minijob o con un midi-job. Los midi-jobs ya son... Midi-jobs. Midi-jobs son trabajos que sí cotizan y en donde las personas ganan entre 451 euros y 850 al mes. Bueno, este año lo han subido un poco, hasta 1.200 me parece que lo van a subir en julio, pero bueno, es una franja de salarios que está así entre 451 y alrededor de 1.000, digamos, entre que va a cambiar la legislación. Y este es un midi-job. Este midi-job también, claro, son trabajos a tiempo parcial, cotizan. Y bueno, con estos mini o midi-jobs se puede pedir las ayudas que da el gobierno alemán del Job Center, que se llama Hartz IV o Arbeitslosengeld II, ALG 2. Y con estas ayudas, la verdad que sí que se favorece que las personas puedan estar trabajando pocas horas al día o pocas horas a la semana y puedan pagar su alquiler, tengan un seguro médico y tengan tiempo para estudiar alemán intensamente. Aunque el gobierno alemán, al dar estas ayudas, desde luego lo que está intentando es que la gente salgan de esa situación. Y entonces también hace muchísima presión y envía solicitudes de trabajo, o sea, ofertas de trabajo de empresas que esas personas que reciben las ayudas tienen que contestar y se tienen que presentar, tienen que mostrarse siempre activas en la búsqueda de empleo, si no las ayudas se les reducen o incluso se les pueden eliminar. Ahora mismo en la sociedad alemana hay mucha discusión sobre este tipo de ayudas. El Job Center, ¿no? Las ayudas del Job Center, porque fueron instauradas hace unos años por el gobierno de Gerhard Schröder, que era del SPD, el Partido Socialista, que hizo la reforma del mercado laboral enorme que se llamó Agenda 2000, que fue una reforma que favoreció muchísimo a las empresas, porque efectivamente, si se ve bien, este sistema de ayudas en este sentido, lo que hacen, como hemos dicho, con los minijobs, que la gente trabaje poco, entonces recibe muy poco salario de la empresa y el Estado completa. Lo que hacen son unas ayudas condicionadas que lo que están ayudando es a las empresas.
lo que favorecen era una intención del gobierno socialista, entonces es disminuir el número de parados en las estadísticas oficiales. Así esta gente que tiene minijob no consta como parados en las estadísticas oficiales, pero en realidad están recibiendo una ayuda del Estado como si fuera una protección en momentos de estar en paro. Ha habido problemas con la gente que llega aquí nueva a Berlín. ¿Ha habido problemas con el Job Center? Muchas dificultades, porque la gente que trabaja en el Job Center, cada persona que trabaja allí, que ve un dossier y se encarga de una solicitud, tiene la potestad para decidir sí o no, si la persona que lo está solicitando cumple los requisitos o no. Y la forma de evaluar si las personas cumplen los requisitos oficiales, que luego también hay como subrequisitos que cada Job Center establece, incluso en diferentes barrios de Berlín, no solo job centers de diferentes ciudades alemanas, sino en una misma ciudad como Berlín, los diferentes job centers de los diferentes barrios a veces deciden diferentemente para casos similares. Entonces, esta falta de homogeneidad y esta subjetividad muchas veces en la toma de decisiones hace que gran parte de las personas que son solicitantes de ayudas dependen de la persona que les toque, pero sí, de la persona que les toque como tutor o como persona contrapartida en la contraparte que tiene que tomar la decisión. Y hay muchísimas decisiones erróneas. Entonces nosotros en la oficina precaria tenemos mucha gente que viene con problemas del Job Center. Siempre recordamos protestar todas las decisiones con las que no estás de acuerdo, porque se ve que al protestar las decisiones siempre se tiene un mes para protestar una decisión que va en contra de la persona que solicita, y al final se puede llegar incluso hasta los tribunales de lo social, y estos tribunales de lo social en un 50% de las protestas deciden en favor del solicitante. Por lo cual sí, hay muchísimos problemas y muchísimas equivocaciones. Bueno, sigamos con el tema de los problemas, porque hemos hablado por un lado de la Anmeldung, por otro lado del Job Center, bueno, también del alquiler. Y bueno, ¿qué más problemas puede haber aquí? Ahora mismo el alquiler, las personas que tienen una vivienda y una Anmeldung, de todos modos también pueden seguir teniendo facilísimamente problemas con el alquiler, porque hay unas legislaciones de alquiler que, aunque el Senado de Berlín, que es verde y rojo, o sea, es una coalición de los socialistas, Izquierda Unida, Die Linke, que sería como Izquierda Unida en España, y los verdes, esta coalición intenta limitar un poco el mercado de alquiler, limitarlo en el sentido de desliberalizarlo, pero de todos modos vivimos en una sociedad capitalista y ahora mismo los que ofrecen pisos en alquiler tienen la capacidad, por ejemplo, de decir voy a modernizar el edificio, voy a hacer unas reformas, y entonces tienen la capacidad de subir los alquileres, y a veces los suben de unas maneras abusivas, completamente exageradas. Los inquilinos entonces se ven en la imposibilidad de defenderse en muchos casos, porque tampoco tienen dinero. Bueno, si es una vivienda exclusivamente y es una persona o una familia los afectados, es peor, pero incluso aunque sean bloques completos de personas afectadas, a veces entre todos tampoco pueden pagar unos abogados en unos procesos tan largos, y además se enfrentan con abogados muy buenos y muy caros que pagan la parte contraria, ¿no? Entonces hay muchísimas personas ahora afectadas, muchísimos desahucios en Berlín, y bueno, hay legislación que intenta controlarlo, pero de momento está un poco alocado. Y otro problema que también existe aquí es el tema de las inmobiliarias, ¿no? Que están, digamos, monopolizando y comprando las casas que pertenecen a particulares, y también casas estatales que deberían de ser, de un acceso como un VPO, vivienda de protección oficial, que existe aquí, pero en otro formato. Lo están comprando y están monopolizando barrios enteros, ¿no?
para ellos elegir o poner un filtro muy fuerte, muy grande al inquilino, ¿no? Al que quiera alquilar, ¿no? Cuéntanos un poco de eso. Hace unos años, en el gobierno de la ciudad de Berlín, que también es una comunidad autónoma, estaba gobernado por la CDU, que sería el equivalente al Partido Popular en España, o sea, el Partido Conservador. Y en ese momento pasaron las inmobiliarias estatales, digamos, que hay aquí, que son empresas privadas, empresas que cotizan en bolsa, empresas con juntas de accionistas, empresas enormes, pero que tienen una obligación con el Estado, con el Senado de Berlín, de ofrecer un cupo determinado de vivienda social. Estas empresas gigantescas que poseen un montón de pisos en Berlín, miles y miles de pisos, son solo 5, pero son muy grandes. Estas 5 empresas, durante los gobiernos anteriores del Partido Conservador en el Senado de Berlín, han podido privatizar un montón de viviendas que antes eran de protección oficial y eran viviendas sociales. Entonces, el número de viviendas sociales en Berlín se ha ido disminuyendo en años anteriores. Ahora mismo el gobierno que hay ha parado esa evolución de las cosas e incluso ahora se están obligando a estas inmobiliarias enormes a construir pisos. En este año ya están empezando a construir y en los años siguientes se seguirá construyendo pisos que vayan a ser viviendas sociales para otra vez rellenar ese cupo necesario, cada vez más necesario, de viviendas sociales, puesto que la precariedad del mundo laboral es también cada vez más alta y las personas ahora mismo no se pueden pagar un alquiler del mercado libre. Eso es un efecto que se está produciendo cada vez más. Las personas no pueden pagar alquileres. Entonces, lo que se está... Incluso la última medida que en defensa de inquilinos que está tomando el Senado de Berlín, porque en realidad en Berlín hay sindicatos de inquilinos fuertes y hay mucha contestación por parte de vecinos y de todo, lo mismo que también pasa ahora mismo en Madrid. Hemos visto las imágenes de Argumosa 11 el otro día, ¿no? Aquí también, y algunas veces los vecinos y los inquilinos ganan. También a veces porque ahora mismo el Senado está en favor de ellos, ¿no? Y la última medida que ha tomado el Senado de Berlín es un truco legal porque hay también inmobiliarias que son enormes, que poseen muchísimos pisos en Berlín y que son privadas completamente y no tienen esta obligación con el Senado. Una de ellas se llama Deutsche Wohnen. Esta Deutsche Wohnen, que se traduciría por vivir en Alemania o algo así, tiene un montón de viviendas en alquiler en la Frankfurter Tor, unas viviendas que ellos ahora mismo querían convertir en viviendas para vender en propiedad. Y pueden, según la legislación, pueden hacerlo. Una inmobiliaria en mercado libre permite que se te termina el contrato de trabajo, tú avisas al inquilino con 3 meses de anticipación o lo que diga el contrato, normalmente son 3 meses, le puedes echar y dices esto se va a convertir en viviendas en venta en propiedad. Pero el Senado de Berlín se ha inventado un truco legal que se lo ha propuesto a los inquilinos para que no pierdan su vivienda, que algunos están ahí viviendo desde hace 30, 35, 40 años, toda su vida, y son gente mayor, además, en muchísimos casos, claro. Por lo que el Senado de Berlín, en realidad, compra esos pisos a la inmobiliaria, obligadamente. La inmobiliaria va a tener la obligación de venderlos al Senado de Berlín por un precio que no va a ser un precio libre, sino va a ser un precio intermedio. Y el Senado de Berlín se las va a seguir alquilando a estos inquilinos. Normalmente el Senado no tendría legalmente la facultad de comprarlo, son los inquilinos. Entonces, legalmente, por eso digo que es un truco legal, legalmente en los papeles van a ser los inquilinos los que compran. Pero por algún truco que solo pueden explicar abogados, pues el dinero y todo el fondo legal detrás va a ser el Senado. Y bueno, los inquilinos han dicho que perfectamente, que muy bien, y entonces ahí van a ver, me parece son 300 viviendas que se va a evitar la privatización. Es muy curioso esto, pero depende de que el Senado tome una postura o haga una política más social. Pero en el caso de que vuelva otra vez, digamos, a una postura conservadora ese Senado,
porque esto es como una lucha, ¿no? Yo lo veo así, ¿no? Como una lucha constante en el que cuando unos tienen más peso, luchan para que haya un cambio, ¿no? Pero cuando los otros, los conservadores, toman más peso, intentan como tirar hacia su campo, ¿no? Y yo me imagino estos bloques que están obligados a construir para VPO, Vivienda de Protección Oficial, de estas inmobiliarias, están obligados a hacer. Yo pienso que en un giro eso se puede cambiar. Entonces ya lo han construido, incluso habrán tenido ayuda del Estado, pero cuando consiguen el poder, lo que hacen ahora es cambiar la vuelta a la tortilla y decir, no, ya no es para VPO, ya es para mí, ¿no? Es una lucha continua, ¿no? Este tema de las propiedades y los alquileres, ¿no? Sobre todo por el neoliberalismo tan brutal que estamos viviendo, ¿no? Claro, es una lucha continua, por eso es muy importante las movilizaciones, la solidaridad entre vecinos y inquilinos y todo, y los sindicatos de alquileres. Los sindicatos de inquilinos son fundamentales. Uh-huh. ¿Qué tipo de, digamos, de inmigrante hispanohablante, qué perfil tiene ese inmigrante hispanohablante que llega a Berlín? Ahora mismo en la oficina precaria tenemos dos tipos de perfiles. La gente que viene de España, que viene en busca de trabajo o por estudios. Dentro de este perfil hay también varios tipos, porque viene gente muy bien preparada, que sabe idiomas, que incluso van a tener un trabajo que les gusta, porque aunque estén en una startup y sean trabajos de tipo laboral un poco irregular, diríamos, poco protegidos, digo yo, por la legislación, por el derecho laboral, porque a lo mejor tienen que trabajar un montón de horas, porque pero de todos modos tienen que ser contratos legales, tienen que tener el salario mínimo por lo menos. Bueno, esta gente seguramente va a cobrar incluso más del salario mínimo, porque, por ejemplo, informáticos, ingenieros, dicen que pueden encontrar aquí trabajos que están mejor pagados que en España. Lo que pasa que luego, por las condiciones de trabajo, la explotación laboral y tal, muchas veces se van y cambian a otra startup o tal. En el mundo de las startups parece que hay mucho estrés y mucha presión para el trabajo. Luego también están la gente emigrada que estaba viviendo en condiciones muy precarias ya en España y que al final, por ejemplo, trabajadores de la construcción, trabajadores de la agricultura, y que vienen a ver si aquí pueden sacar la cabeza, salir para adelante, ¿no? Y esta gente viene sin idiomas, simplemente se plantan aquí y dicen, a ver, ¿qué pasa conmigo? Claro, estas personas necesitan de todo cuando llegan aquí y no es tan fácil para ellos salir adelante. Trabajo hay, lo que pasa que sin saber nada más que español, sin poderse comunicar ni en inglés, ni siquiera un poquito, ni en alemán, por supuesto, pues las posibilidades se reducen muchísimo y si tienen algún trabajo caen directamente en manos de explotadores que no mejoran para nada su situación con respecto de las situaciones de donde vienen. Sí. Luego tenemos otro tipo de gente que viene a la oficina precaria, que son la gente hispanohablante proveniente de América, toda Hispanoamérica. Esta gente, muchos de ellos vienen con unos programas de visas, Working Holidays, que hay ahora, vienen con unos permisos de estar aquí de un año para trabajar, o también con unas visas de un año o año y medio de búsqueda de empleo, o visas de otro tipo. Este tipo de personas, su principal preocupación de entrada es, pues, regularizar bien su situación. Si es una visa de búsqueda de empleo, tienen que encontrar un empleo correspondiente a su formación universitaria que traen. Y si no, les pueden echar, porque tienen que encontrar un empleo en tal periodo de tiempo y además no un trabajo cualquiera, sino que corresponda a su formación. En fin, hay bastante problemática también en este aspecto. Y luego también les afecta a todos ellos el mundo laboral, que con la precariedad que he dicho antes, ¿no? Hay muchísimas... Se puede uno pensar que en Alemania las empresas no explotan, pero explotan igual que en todos los sitios.
y también se aprovechan mucho más porque son gente emigrada que no conoce muy bien, no conoce sus derechos casi y no conoce la lengua bien el idioma, y entonces les cuesta también trabajo buscar ayuda o buscar consejo o enterarse. Entonces, en ese sentido, es la función de la oficina precaria. Nosotros recibimos gente con preguntas y con problemas y muchas veces podemos dar una orientación a lo mejor y otras veces no podemos, pero sabemos a dónde dirigirles. A abogados, a sindicatos, a los sindicatos de inquilinos, incluso a la asesoría que tiene la embajada o a cualquier otra asociación, porque hay muchísimas asociaciones que se encargan de asesorar a la gente en Berlín o en Alemania también para temas sociales y laborales, pero la gente que viene de nuevas no las conoce. Claro. Bueno, pues yo creo que con esta plática que hemos tenido, más de uno se habrá quedado satisfecho de este gran plato de información que hemos tenido. Y bueno, muchas gracias, Concha. ¿Quiere hablar más? Pues nuestra dirección web es oficinaprecariaberlin.org, y el email, si alguien quiere preguntar o consultar algo, oficinaprecariaberlin@gmail.com. Perfecto, pues ahí tenemos ya todo. El que tenga alguna duda, que se ponga en contacto en esta página web, en esta dirección, si no, que nos escriba también a Radio Nómada, que también queremos ayudar a la gente. Estamos aquí para informar y para dar un punto de vista cristalino, amplio, sugerente, interesante sobre esta gran ciudad llamada Berlín, que ahora mismo es un hervidero de cambios y un hervidero de problemas y un hervidero de todo. Una ciudad muy interesante, Berlín. Muchas gracias, Concha. Encantada.